Hola, buenos días. Hace un par de días iba caminando y veía desde lejos, a medida que me acercaba, un par de pibas jóvenes sacándose una selfie. La miraban y se ve que no les gustaba, se sacaban otra. Yo seguía caminando, me seguía acercando y hasta que llegué al lado de ellas deben haberse sacado 7, 8 selfies distintas y se seguían sacando porque no les gustaba lo que veían. Eso me hizo pensar que estamos en una época de realidades de diseño, donde la gente la han ido acostumbrando a mirar lo que le gusta, lo que la tranquiliza, lo que no le crea conflicto, y si no le gusta lo cambia. Es más, sé que hay programas para modificar el rostro, para cambiarse la edad, incluso para cambiarse de género. O sea, es una época donde nos han acostumbrado a, a no asumir las cosas que nos crean conflicto, que nos hacen pensar, que nos obligan a pasar por un espacio de incomodidad o de esfuerzo, de trabajo. Quizá por eso tienen tanto éxito las campañas que lanzan los enemigos de una comunidad organizada y que en general tienden a arrastrar a la gente detrás de lo anti. Antigobierno, antiorganización, anticuarentena, anti cualquier cosa que signifique hacer algo que me genere alguna incomodidad, pero que nos beneficie a todos. Entonces, con ese éxito, ellos van forzando argumentos, modificando interpretaciones o simplemente construyendo lisa y llanamente una realidad desde la mentira. Así, por ejemplo, la culpable de lo que nos pasa es la cuarentena y no la pandemia. Así se hacen campañas y marchas por la liberación de miles de presos que no era verdad. Así todos pasan a ser Vicentín, sin por supuesto hacerse cargo de las deudas de Vicentín, y por supuesto sin tener en cuenta que Vicentín son una panda de mafiosos que sobre la base de una empresa que algún día habrá sido familiar, hoy es una máquina de fugar dinero y de robarnos a todos los argentinos. Así se inventa la campaña de los silobolsas, de las hordas kirchneristas que andan rompiendo silobolsas, cuando en realidad este año se han roto menos que el año pasado, que era lo que se rompía normalmente. Ni hablemos lo del asesinato de Gutiérrez, y si vamos al nivel internacional, ayer veía una noticia donde el gobierno de Estados Unidos ataca a la Corte de la Haya porque está investigando los crímenes del ejército estadounidense en Afganistán. Entonces simplemente dice, no aceptamos que nos juzguen a nosotros, por lo tanto ese tribunal no tiene valor. O sea, todo pasa por elijo lo que a mí me deja bien, me deja cómodo, me deja tranquilo y y no me hago cargo y no resuelvo. Y esa es la época que nos ha tocado. Ahora, en esa época, obviamente, los que no somos zombies, los que no estamos tan colonizados mentalmente, nos damos cuenta que nos lleva a una catástrofe mayor de la que ya estamos. O sea, ya se está preparando, ya se habla de la próxima pandemia cuando todavía no se encontró la manera de resolver esta. Eh, Casi todos los científicos dicen que las pandemias al fin y al cabo en algún momento van a pasar y se van a resolver. Lo que no se está resolviendo es el calentamiento global que nos va a llevar no solo a otras pandemias, sino
a una catástrofe de proporciones en el sentido de modificaciones de las tierras donde vivimos. O sea, quienes nos damos cuenta que este camino de una humanidad acostumbrada a una realidad de diseño nos lleva a una catástrofe, tratamos de evitarlo, tratamos de incidir para que eso no pase, tratamos de organizarnos y muchas veces nos gana la desazón, nos gana la impotencia porque nos damos cuenta que no tenemos la fuerza suficiente para oponernos a esa especie de derrumbamiento de la humanidad hacia la catástrofe. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Lo hemos charlado muchas veces, por lo menos en lo que tenemos cerca, en lo que compete a nuestra modelo de vida, a nuestro alrededor, tratemos de generar, aunque sea burbujas, que nos preserven en gran parte de esa catástrofe, de esa avalancha. En ese sentido les quiero contar que el conversatorio del sábado estuvo muy interesante. El tema era sobre alimentación y bueno, hablamos de varias cosas, se tiraron varios datos que me parece que fueron útiles, pero a mí lo que me dejó básicamente es la necesidad en la que coincidíamos todos de romper los condicionamientos desde donde el sistema nos lleva a consumir lo que y de la manera que a ellos les interesa y les da ganancia, y cómo lo arman a esos condicionamientos. Y justamente creándonos la comodidad, creándonos la manera de que hagamos el menor esfuerzo, que lo tengamos más a mano, que no tengamos que pensar mucho para decidir. Entonces volvemos al mismo tema. Necesitamos romper esos condicionantes desafiando la comodidad. Para eso necesitamos dos cosas: desarrollar la fuerza interior, trabajar en generar esa independencia de la manipulación de los sentidos que hace el sistema capitalista actual, neoliberal, informarnos para salir de la trampa de las campañas mentirosas que nos arrastran como manada, y para eso necesitamos mantener la comunicación entre quienes estamos de acuerdo en eso. Necesitamos seguir sintiendo que hay otros que están en la misma patriada o en la misma empresa. Necesitamos seguir sintiendo que podemos ayudarnos entre nosotros a entender mejor las cosas y ir preparando para cuando salgamos de la cuarentena la construcción de redes que nos creen esas situaciones donde nos podamos relacionar de una manera más humana. Por eso nos parece que seguir con estos esfuerzos de seguir conectados a través de estos audios, a través de los grupos que hemos armado, de difusión, de los conversatorios, y cuando podemos en algún momento empezar a juntarnos para capacitarnos mutuamente, sigue siendo interesante, aunque sea una apuesta modesta de acuerdo a nuestras fuerzas. En ese sentido, los invito a que nos manden insinuaciones o propuestas sobre cuál sería el próximo tema del conversatorio para dentro de 2 sábados que les puede llegar a interesar, y vamos armándolo mientras tanto. Les mando un abrazo.